día llegué a casa y sentí un fuerte olor a perfume masculino. Pero yo vivía sola. Fue entonces cuando empecé a notar cosas fuera de lugar. Y la verdad me heló la sangre. Alguien estaba viviendo escondido en mi casa. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Los turnos de 36 horas en el hospital me estaban pasando factura. Como médica de emergencias, estaba acostumbrada al caos. Pero siempre encontraba paz al regresar a mi apartamento. Todo comenzó hace 3 semanas. Regresé exhausta después de un turno particularmente difícil donde perdimos a un paciente en la mesa de operaciones. Lo único que quería era darme una ducha caliente y dormir. Pero al abrir la puerta, me golpeó ese aroma. Un perfume masculino que no recordaba haber olido antes. Intenso, amaderado, con notas cítricas. ¡Qué extraño!, murmuré para mí misma mientras dejaba mi bolso en el sofá. Revisé rápidamente todas las habitaciones, pero no encontré nada fuera de lo normal. Supuse que quizás algún vecino había pasado por el pasillo usando esa fragancia y de alguna manera el olor se había colado por debajo de mi puerta. Era una explicación poco convincente, pero estaba demasiado cansada para pensar en otra cosa. 3 días después, al llegar del hospital, noté que mi taza favorita ya no estaba en el estante donde siempre la dejaba, sino en el fregadero, limpia. Pero yo estaba segura de no haberla usado esa mañana. De hecho, ni siquiera había desayunado en casa. Una semana después, abrí el refrigerador para preparar la cena y me di cuenta de que faltaba comida. Un yogur que había comprado el día anterior. La mitad de un sándwich que había guardado para más tarde. Pequeñas cosas que, individualmente, podrían explicarse fácilmente. Quizás lo comí y lo olvidé. Tal vez lo tiré sin darme cuenta. Sofía, estás volviéndote paranoica. Me dije a mí misma mientras cerraba el refrigerador. Pero los incidentes seguían acumulándose. Encontré una toalla húmeda en el baño cuando estaba segura de haberlas dejado todas secas. Notaba que la posición de los cojines del sofá cambiaba ligeramente. El nivel de mi botella de vino tinto bajaba más de lo que recordaba haber bebido. Mi amiga Laura me escuchó enumerar todas estas coincidencias durante nuestro café semanal y me miró preocupada. ¿Has considerado instalar cámaras?, preguntó mientras revolvía su cappuccino. Ya sabes, solo para tu tranquilidad. ¿No crees que estoy exagerando?, respondí, aunque la idea ya había cruzado por mi mente. Mejor prevenir que lamentar, dijo ella con tono serio. Mi hermana instaló unas en su casa después de una serie de robos en su vecindario. Son discretas y puedes revisarlas desde tu teléfono. Consideré su consejo, pero algo me detuvo. ¿Y si realmente estaba imaginando cosas? ¿Y si las cámaras solo confirmaban que estaba trabajando demasiado y volviéndome paranoica? Mi reputación en el hospital era impecable. No quería que mis colegas pensaran que estaba perdiendo el control. Así que decidí hacer algo más simple. Marqué discretamente la posición de varios objetos en la casa. Un bolígrafo en mi escritorio colocado en cierto ángulo. Un libro en la mesita de noche abierto exactamente en la página 134. El control remoto del televisor en la esquina derecha de la mesa de centro. 2 días después llegué a casa y lo primero que hice fue revisar. El bolígrafo estaba en el mismo lugar, pero el libro había sido movido. Ahora estaba abierto en la página 97. Y el control remoto estaba en el centro de la mesa. Sentí que mi corazón se aceleraba. No estaba imaginando cosas. Alguien había estado en mi casa. Esa noche apenas pude dormir. Coloqué una silla contra la puerta de mi habitación y dormí con un cuchillo de cocina bajo mi almohada. Por la mañana llamé a Laura. Necesito esas cámaras, le dije con voz temblorosa. Tenías razón. Laura me ayudó a instalar 3 cámaras pequeñas y discretas ese mismo día. Una en la sala de estar, otra en la cocina y la última apuntando hacia la entrada principal. Me aseguró que podría ver las grabaciones en tiempo real desde mi teléfono. Durante los siguientes 2 días revisé obsesivamente la aplicación de las cámaras cada vez que tenía un momento libre en el hospital. No vi nada inusual. Comencé a preguntarme si tal vez el intruso se había dado cuenta de las cámaras y ya no regresaría. Parte de mí se sentía aliviada, pero otra parte necesitaba respuestas. El jueves se suponía que tenía un turno de noche, pero lo cancelaron en el último momento debido a un error administrativo. No le avisé a nadie, ni siquiera a Laura. Pensé que era la oportunidad perfecta para regresar a casa inesperadamente y tal vez encontrar respuestas. Eran aproximadamente las 8:30 y tal vez encontrar respuestas. Eran aproximadamente las 8:30 de la noche cuando metí la llave en la cerradura de mi apartamento. Noté que la luz de la sala estaba encendida, aunque estaba segura de haberla apagado esa mañana. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero respiré hondo y entré, tratando de hacer el menor ruido posible. El olor a perfume masculino era más fuerte que nunca. Podía escuchar el sonido de la televisión a bajo volumen desde la sala. Alguien estaba viendo un programa de ciencia. Me quedé paralizada en el pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera oírlo. De repente, escuché movimiento. Pasos dirigiéndose hacia el baño. La puerta del baño se cerró, y luego escuché el sonido inconfundible de la ducha al encenderse. Alguien estaba dándose una ducha en mi baño. En mi casa. Y yo estaba sola con él. El pánico me invadió. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no respondían. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Laura. ¿Estás viendo esto? Hay alguien en tu casa. Debe haber visto la transmisión de las cámaras. Eso me sacó de mi parálisis. Con el mayor sigilo posible, retrocedí hacia la puerta principal.
La abrí y salí corriendo. No me detuve hasta llegar al ascensor, donde presioné frenéticamente el botón mientras miraba hacia atrás, temiendo que el intruso pudiera seguirme. Una vez a salvo en el lobby del edificio, llamé a la policía con manos temblorosas. Mientras esperaba, revisé la aplicación de las cámaras. La transmisión en vivo mostraba mi sala vacía, pero podía escuchar el agua de la ducha corriendo desde el baño, que estaba fuera del alcance de las cámaras. 20 interminables minutos después, 2 oficiales de policía llegaron. Les expliqué la situación lo más calmadamente que pude, aunque mi voz traicionaba mi terror. ¿Tiene alguna idea de quién podría ser?, preguntó uno de los oficiales. No, vivo sola. No tengo compañeros de cuarto ni familia en la ciudad, respondí. ¿Algún exnovio o alguien que pudiera tener acceso a su apartamento?, insistió. Traté de pensar. No había tenido relaciones serias en los últimos años. Mi trabajo en el hospital consumía casi todo mi tiempo, y las pocas citas que había tenido no llegaron a nada significativo. Nadie que pudiera tener una llave de mi apartamento. No se me ocurre nadie, respondí sinceramente. Los oficiales intercambiaron miradas. Esperemos aquí abajo, dijo uno de ellos. Mi compañero y yo subiremos a su apartamento. Por favor, quédese en el lobby hasta que le avisemos que es seguro. Mientras esperaba, llamé a Laura, quien me confirmó que había visto a un hombre en mi sala a través de las cámaras. Dijo que llevaba una sudadera con capucha, así que no pudo ver bien su rostro, pero que parecía sentirse completamente a sus anchas, como si viviera allí. ¿Pudiste ver algo de su cara?, pregunté desesperada. Muy poco, pero parecía joven, tal vez de nuestra edad, respondió Laura. Por un segundo, cuando giró hacia la cámara, vi que tenía gafas. Gafas de montura negra, gruesas. Gafas negras y gruesas. Ese detalle hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Me recordó a alguien de mi pasado, pero no lograba ubicarlo con claridad. Alguien del colegio, tal vez. Media hora después, uno de los oficiales regresó al lobby. No hay nadie en su apartamento ahora, señorita, me informó. Pero es evidente que alguien ha estado allí. La ducha estaba mojada, y encontramos restos de comida reciente en la cocina. ¿Revisaron todo el apartamento?, pregunté, todavía temblando. ¿Incluso los armarios, debajo de la cama? Realizamos una búsqueda exhaustiva. Mi compañero está tomando fotos y recopilando evidencia. También hablaremos con el personal de seguridad del edificio para revisar las cámaras del lobby y los pasillos. Subimos a mi apartamento, donde el segundo oficial estaba terminando de recoger evidencia. El olor a perfume masculino seguía impregnando el aire. Noté que la ventana de la sala estaba ligeramente abierta. Creemos que salió por la escalera de incendios, explicó el oficial señalando hacia la ventana. Probablemente escuchó cuando usted entró. Me senté en el sofá, tratando de procesar todo. Mi santuario, mi espacio seguro, había sido violado. Alguien había estado viviendo en mi casa, usando mis cosas, comiendo mi comida, duchándose en mi baño. La idea me provocaba náuseas. Mientras los oficiales terminaban su trabajo, noté algo en el suelo junto al televisor. Un pequeño objeto metálico que brillaba con la luz. Me acerqué y lo recogí. Era un pin del club de ciencias de mi antigua escuela secundaria. Lo reconocí de inmediato porque había sido presidenta del club durante mi último año. La imagen de un chico con gafas negras gruesas, siempre en el fondo del aula, observándome silenciosamente, invadió mi mente como un relámpago. David Herrera. El chico raro que todos evitaban. El que me enviaba notas extrañas y aparecía, casualmente, en todos los lugares donde yo estaba. El chico al que rechacé públicamente cuando me invitó al baile de graduación. ¿Sucede algo, señorita?, preguntó el oficial, notando mi repentina palidez. Creo que sé quién puede ser, dije con un hilo de voz, mostrándole el pin. Un compañero de la escuela secundaria. Alguien que tenía una obsesión conmigo hace años. ¿Tiene su nombre completo? Necesitaremos toda la información posible. David Herrera. Respondí, sintiendo que mi estómago se contraía al pronunciar ese nombre después de tanto tiempo. No lo he visto en más de 15 años. Señorita Mendoza, le recomendamos que no se quede aquí esta noche, dijo el oficial con tono comprensivo. ¿Tiene algún lugar donde pueda quedarse? Asentí débilmente. ¿Puedo quedarme con mi amiga Laura? Bien. Cambiaremos las cerraduras mañana a primera hora y continuaremos la investigación. Revisaremos las cámaras de seguridad del edificio y buscaremos información sobre este David Herrera. Esa noche, acostada en el sofá cama de Laura, no pude dormir. Mi mente estaba inundada de recuerdos de la escuela secundaria. David Herrera. El chico que se sentaba solo en la cafetería. El que me miraba fijamente durante las clases, con esos ojos inquietantes detrás de sus gafas negras. El que me había dejado notas en mi casillero con frases como, eres perfecta o algún día serás mía. En aquel entonces me había parecido irritante. Ahora, 15 años después, me aterrorizaba. Mi teléfono sonó a las 3:42 de la madrugada. Era un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Unos minutos después, escuché el pitido que indicaba un nuevo mensaje. Con manos temblorosas marqué para escucharlo. La voz que salió del teléfono hizo que mi sangre se helara. Sofía, sé que llamaste a la policía. No debiste hacer eso. No te preocupes, no voy a hacerte daño. Solo quería estar cerca de ti, de nuevo. Han pasado 15 años, pero nunca te olvidé.
Somos almas gemelas, Sofía. Lo sabes. Siempre lo supiste. Era él. David Herrera. El chico de mirada inquietante que rechacé cuando tenía 17 años había regresado. Y por alguna razón incomprensible, había estado viviendo en secreto en mi casa. No sabía qué era más aterrador. El hecho de que un extraño hubiera invadido mi hogar, o que ese extraño fuera alguien cuya obsesión por mí había sobrevivido más de una década. No pude dormir el resto de la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a David Herrera mirándome fijamente a través de sus gafas negras y gruesas. Laura me había preparado un té para calmarme, pero ni siquiera eso ayudó. Tienes que contarme todo sobre este David, dijo Laura mientras nos sentábamos en la cocina a las 6 de la mañana, ambas con ojeras por la falta de sueño. ¿Cómo? Es que nunca me hablaste de él. Suspiré profundamente. Era cierto. En los 8 años que llevábamos siendo amigas, nunca le había mencionado a David. Intentaba no recordar esa época de mi vida. Éramos compañeros en el Instituto San Martín. Comencé. Yo estaba en mi último año. Tenía 17. David era diferente. Siempre solo, siempre callado, siempre observando. Laura me miró expectante mientras yo revivía aquellos recuerdos incómodos. Al principio ni siquiera lo notaba mucho. Era solo un chico más, sentado al fondo de la clase. Pero luego empecé a darme cuenta de que me miraba constantemente. No era una mirada normal, Laura. Era intensa. Como si estuviera estudiándome. Me estremecí al recordarlo. Un día empecé a recibir notas en mi casillero. Cosas como, te ves hermosa hoy o, tu sonrisa ilumina mi día. No estaban firmadas, pero de alguna manera sabía que eran de él. Luego las notas se volvieron más extrañas. ¿Extrañas cómo? Preguntó Laura. Empecé a describir cosas que había hecho durante el día. Detalles que solo sabría alguien que me estaba siguiendo. Me gustó cómo te quedaba ese vestido azul ayer. Cuando había ido de compras con mi madre. Oh, deberías comer más que una ensalada en el almuerzo cuando había estado a dieta. Era perturbador. Laura frunció el ceño. Eso ya no es romántico. Es acoso. Exacto. Pero en ese entonces, no. Se hablaba mucho de estas cosas. Mis amigas se reían y decían que tenía un admirador secreto. Luego descubrí que era David. ¿Cómo lo supiste? Lo vi metiendo una nota en mi casillero. Lo confronté y no lo negó. De hecho, parecía feliz de que finalmente lo descubriera. Como si fuera un juego entre nosotros. Me dijo que estábamos destinados a estar juntos, que lo había sabido desde la primera vez que me vio. Recordé su mirada aquella tarde, esos ojos penetrantes detrás de las gafas y sentí un escalofrío. Le quité. Dije que me dejara en paz, que no estaba interesada. Pero él seguía apareciendo donde yo estaba, en la biblioteca cuando estudiaba, en el parque cuando salía a correr, incluso en las tiendas cuando iba de compras con mis amigas. Siempre a cierta distancia, siempre observando. ¿Nunca se lo dijiste a nadie? ¿A tus padres? ¿A los profesores? Negué con la cabeza. En ese momento, parecía incómodo, pero no peligroso. No amenazaba con hacerme daño, solo estaba ahí, mirando. Además, mis padres estaban pasando por una separación difícil. No quería causarles más preocupaciones. Laura me sirvió más té mientras yo continuaba. Todo explotó cuando me invitó al baile de graduación. Fue en la cafetería, frente a todos. Se acercó a mi mesa con un ramo de flores, un ramo exactamente como el que había mencionado casualmente a una amiga que me gustaría recibir. Y me pidió que fuera su pareja. ¿Y qué hiciste? Entré en pánico. Estaba con mis amigas, con Luis, mi novio de entonces. Todo el mundo nos miraba. Le dije que no, bastante bruscamente. Mis amigas se rieron. Alguien gritó algo cruel sobre él. David solo se quedó ahí parado, con las flores en la mano, mirándome fijamente. Luego las dejó caer al suelo y se fue sin decir nada. No me sentía orgullosa de ese momento. La humillación en su rostro había sido evidente, incluso para una adolescente egoísta como yo era entonces. No, lo volví a ver después de eso. Dejó de venir a clases. Me enteré que se cambió de escuela. Pensé que era el fin de la historia. Laura me miró seriamente. Hasta ahora, asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Hasta ahora, mi teléfono sonó, sobresaltándonos a ambas. Era el oficial de policía que había estado en mi apartamento la noche anterior. Buenos días, señorita Mendoza. Tenemos noticias sobre su caso. Mi corazón se aceleró. ¿Lo encontraron? No exactamente, pero hemos identificado a su intruso gracias a las cámaras del edificio. Es definitivamente David Herrera. Coincide con la descripción que nos dio y pudimos ver su rostro claramente en una de las grabaciones cuando entraba al edificio hace 3 días. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo? ¿Cómo lograba entrar? Aparentemente ha estado usando una llave maestra. El conserje de su edificio reportó que perdió la suya hace un mes. Estamos investigando si Herrera tiene alguna conexión con el personal de mantenimiento. ¿Y saben dónde está ahora? Todavía no, pero estamos trabajando en ello. Hemos obtenido algo de información sobre él. Después de la escuela secundaria, estudió ingeniería informática. Ha tenido varios trabajos temporales, principalmente en soporte técnico. Actualmente está desempleado.
Su último empleador lo despidió por comportamiento inapropiado hacia una compañera de trabajo. No me sorprendió. El patrón era consistente. ¿Han encontrado su dirección actual? Tiene un apartamento rentado al otro lado de la ciudad, pero cuando fuimos a verificar, los vecinos dijeron que no lo han visto en semanas. Seguimos buscando. Mientras tanto, le sugiero que permanezca con su amiga y no regrese a su apartamento. Sola. Después de colgar, miré a Laura con angustia. Está desaparecido. No saben dónde encontrarlo. Laura apretó mi mano. Te quedarás aquí todo el tiempo que sea necesario. No te preocupes. El timbre del apartamento sonó, haciendo que ambas saltáramos. Laura se asomó por la mirilla. Es un mensajero, dijo, con alivio. Abrió la puerta y recibió un paquete pequeño. El mensajero se fue rápidamente. Es para ti, dijo Laura, extendiéndome la caja. Pero no tiene remitente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No lo abras, dije de inmediato. Llama a la policía. Laura dejó el paquete sobre la mesa como si quemara y llamó al oficial que acababa de hablarme. Media hora después, 2 agentes llegaron al apartamento y examinaron el paquete con precaución. Parece seguro, dijo uno de ellos después de inspeccionarlo. No hay cables ni sustancias sospechosas. ¿Quiere que lo abramos por usted? Asentí, incapaz de hablar. El oficial abrió cuidadosamente el paquete. Dentro había un pequeño álbum de fotos y una nota escrita a mano. Para que recuerdes los buenos tiempos juntos. Pronto crearemos nuevos recuerdos. D. Con guantes puestos, el oficial abrió el álbum. La primera página mostraba una foto mía de la graduación del instituto. La siguiente, una foto de mi primer día en la Facultad de Medicina. Luego, yo saliendo de mi antiguo apartamento. Yo en el supermercado. Yo entrando al hospital donde trabajaba. Yo cenando con Laura en un restaurante apenas 2 semanas atrás. Oh, Dios mío, susurré sintiendo náuseas. Ha estado siguiéndome durante años. Laura se acercó y me abrazó mientras yo temblaba incontrolablemente. Esto es evidencia sólida de acoso, dijo el oficial cerrando el álbum. Con esto, podemos emitir una orden de arresto inmediatamente. Vamos a encontrarlo, señorita Mendoza. Después de que la policía se llevó el álbum, me senté en silencio, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. David no solo había estado en mi casa. Me había estado observando durante años, documentando mi vida, esperando. ¿Qué exactamente? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. ¿Te gustó mi regalo? Sé que la policía se lo llevó. No importa, tengo copias. Espero que ahora entiendas lo especial que eres para mí. Lo mucho que te conozco. Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado. Esto tiene que parar, dije, mostrándole el mensaje a Laura. No puedo vivir así. Laura llamó nuevamente a la policía, que nos indicó bloquear el número y guardar el mensaje como evidencia. Me asignaron protección policial. Un oficial estaría vigilando el apartamento de Laura las 24 horas. Esa noche intenté dormir, pero fue imposible. Mi mente no dejaba de repasar todo lo que había ocurrido. ¿Cómo era posible que David hubiera mantenido esta obsesión durante 15 años? ¿Qué quería de mí? ¿Cuándo había comenzado a vivir en mi apartamento y por qué ahora? A la mañana siguiente, decidí ir a mi apartamento para recoger algunas cosas esenciales. La policía había cambiado las cerraduras y un oficial me acompañó. Al entrar, el olor a su perfume había disminuido, pero todavía estaba presente. El apartamento se sentía diferente, violado. Ya no era mi refugio seguro. Mientras empacaba algo de ropa en mi habitación, noté algo extraño en mi computadora portátil. La había dejado cerrada, pero ahora estaba ligeramente abierta, con un presentimiento horrible. La encendí. Apareció mi protector de pantalla normal, pero algo me impulsó a revisar mis archivos. Abrí mi carpeta de documentos personales y descubrí una nueva subcarpeta titulada para Sofía. Con manos temblorosas, hice clic en ella. Dentro había decenas de documentos, cartas de amor, poemas, planes detallados para nuestro futuro juntos, itinerarios para viajes que nunca habíamos planeado, una lista de nombres para nuestros hijos. Pero lo más perturbador era un documento titulado Diario. Lo abrí y me encontré con entradas fechadas de los últimos 3 meses, detallando cada día que David había pasado en mi apartamento. Día 1. Finalmente estoy aquí, en el espacio de Sofía. Su aroma está en todas partes. Me siento más cerca de ella que nunca. Día 7. Hoy usé su cepillo de dientes. Sé que no debería, pero necesitaba ese nivel de intimidad. Fue como un beso indirecto. Día 15. Dormí en su cama mientras ella estaba en el hospital. Sus sábanas son suaves como imaginaba. Le dejé un poco de mi perfume para que sepa que estuve allí. Pronto estaremos juntos oficialmente. Cerré el archivo sintiendo que iba a vomitar. Llamé al oficial que me esperaba en la sala. Necesito que vea esto, dije con voz temblorosa. Ha estado escribiendo sobre mí. Ha estado durmiendo en mi cama. El oficial revisó rápidamente los archivos y llamó a sus superiores. Me aseguró que esto era evidencia crucial que ayudaría a construir un caso sólido contra David. Cuando terminé de empacar lo esencial, el oficial me escoltó de regreso al apartamento de Laura. En el camino, mi teléfono sonó. Era mi jefe, del hospital. Sofía, ¿estás bien? Necesito que vengas al hospital inmediatamente. ¿Qué sucede? Pregunté sintiendo un nuevo tipo de ansiedad.
Ha habido un incidente. Un hombre preguntando por ti, muy insistente. Cuando seguridad intentó escoltarlo fuera, se volvió agresivo. Mencionó tu nombre repetidamente. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo era? Delgado, gafas negras gruesas, cabello oscuro. La seguridad lo detuvo, pero escapó antes de que llegara la policía. Estamos preocupados por tu seguridad. David me estaba buscando ahora activamente. Ya no se conformaba con observarme desde las sombras, estaba perdiendo el control y eso lo hacía infinitamente más peligroso. No iré al hospital. Respondí con firmeza. De hecho, creo que necesito tomarme unos días libres. Por supuesto, lo entiendo completamente. Ya hemos alertado a todo el personal de seguridad. Si vuelve a aparecer, lo detendrán de inmediato. Cuando llegamos al apartamento de Laura, le conté lo sucedido. Su rostro palideció. Esto está escalando muy rápido, Sofía. La policía necesita encontrarlo ya. Como si hubieran escuchado sus palabras. Mi teléfono sonó nuevamente. Era el detective asignado a mi caso. Señorita Mendoza, tenemos una situación. Acabo de hablar con su hermana Julia. Mi corazón se aceleró. No había hablado con mi hermana sobre esto para no alarmarla. ¿Qué tiene que ver Julia con esto? Un hombre se presentó en su casa esta mañana, preguntando por usted. Dijo ser un viejo amigo de la escuela. Cuando ella mencionó que no, sabía dónde estaba usted. Él se puso insistente. Afortunadamente, el esposo de su hermana estaba en casa y logró echarlo. Mi mundo se estaba desmoronando. David ahora no solo me acosaba a mí, sino que también estaba involucrando a mi familia. ¿Ella está bien? Sí, pero asustada. Les hemos asignado protección policial también. Señorita Mendoza, este hombre está intensificando su comportamiento a un ritmo alarmante. Necesitamos que permanezca en un lugar seguro mientras lo localizamos. Después de colgar, me senté en el sofá, intentando procesar todo. En menos de 48 horas, mi vida se había convertido en una pesadilla. David había pasado de ser un recuerdo incómodo del pasado a una amenaza inminente para mí y las personas que amaba. Laura, dije después de un largo silencio, necesito contarte algo más sobre David. Algo que sucedió después del incidente del baile de graduación. Algo que nunca le he contado a nadie. Laura me miró con preocupación. ¿Qué es? La última vez que vi a David, fue mucho peor de mi mancimiento en París, lo que te conté. Y creo que explica por qué ha regresado ahora. Laura me miró fijamente, esperando que continuara. Tomé aire y empecé a hablar. Después del incidente del baile, David desapareció de la escuela por una semana. Pensé que todo había terminado, que finalmente me había dejado en paz. Hice una pausa, recordando aquellos días. Pero una noche, cuando regresaba a casa después de estudiar en la biblioteca, lo encontré esperándome en la esquina de mi calle. Laura se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. No parecía el mismo. Estaba pálido, con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Me dijo que necesitábamos hablar, que no podía dejar las cosas así. Intenté ignorarlo, seguir caminando, pero se puso frente a mí, bloqueándome el paso. Recordar. Aquella noche hizo que me temblaran las manos. Empezó a gritarme que yo era la única que lo entendía, que estábamos destinados a estar juntos. Cuando le dije que me dejara en paz, se puso violento. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Empecé a gritar y un vecino salió a ver qué pasaba. David me soltó y huyó. ¿Lo denunciaste?, preguntó Laura. Negué con la cabeza. Debía hacerlo, pero no lo hice. Al día siguiente, recibí una carta suya disculpándose, diciendo que nunca había querido asustarme, que estaba pasando por un momento difícil. Terminaba prometiendo que me dejaría en paz, que entendía que no sentía lo mismo por él. ¿Y le creíste?, dijo Laura. No como una pregunta, sino como una afirmación. Quería creerle. Estaba a pocas semanas de graduarme, de irme a la universidad, de dejar todo eso atrás. Pero nunca te dejó en paz realmente, ¿verdad?, preguntó Laura, señalando el teléfono donde habíamos recibido los mensajes. Aparentemente no, respondí. Solo que yo no lo sabía. No tenía idea de que me había estado siguiendo todos estos años, documentando mi vida. Y hay algo más, Laura, algo que no le he contado a la policía. ¿Qué es? En el instituto, David solía decir algo extraño cuando me mandaba esas notas. Siempre terminaba con la misma frase: 15 años no es nada. Era una referencia a una canción que le gustaba, pero ahora. Tragué saliva. Han pasado exactamente 15 años desde la graduación. Laura se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Crees que ha estado esperando todo este tiempo para... ¿qué? ¿Vengarse? ¿Retomar lo que sea que crea que tuvieron? No lo sé. Pero no creo que sea coincidencia que haya aparecido en mi vida justo ahora. Mi teléfono sonó de nuevo. Era mi hermana Julia. Sofía, ¿estás bien?, preguntó, con voz temblorosa. Sí, estoy con Laura. ¿Qué pasa? La policía me dijo que David fue a tu casa. Sí, fue horrible. Dijo que era un viejo amigo tuyo, que necesitaba encontrarte urgentemente. Cuando le... Dijo que era un viejo amigo tuyo, que necesitaba encontrarte urgentemente. Cuando le dije que no sabía dónde estabas, se puso raro. Empezó a decir que él y tú tenían un acuerdo, que este era el año, que no podías esconderte de él.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Dijo algo más? Dijo que había estado esperando pacientemente, pero que su paciencia se estaba agotando. Que si no te encontraba pronto, tendría que tomar medidas. Rafael lo echó de casa y llamó a la policía, pero se fue antes de que llegaran. Julia, necesito que tengas mucho cuidado. Este hombre es peligroso, lo sé. Hay un policía vigilando nuestra casa ahora. Pero Sofía, hay algo más que deberías saber. El tono de mi hermana cambió, volviéndose más cauteloso. ¿Qué pasa? David no llegó a mi casa por casualidad. Creo que fue. Julia hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Creo que fue mamá quien le dijo dónde vivíamos. ¿Qué? Eso es imposible. Mamá ni siquiera conoce a David. Hace una semana, un hombre llamó a casa de mamá preguntando por ti. Dijo ser un viejo amigo del instituto que quería reconectar. Mamá, ya sabes cómo es tan confiada. Le dio mi dirección porque no quería darle la tuya sin tu permiso. Dijo que el hombre fue muy encantador, que le mostró fotos de cuando ustedes estaban en el instituto juntos. Sentí que me faltaba el aire. Mi propia madre, sin saberlo, había ayudado a David a encontrarme. ¿Mamá está bien? Sí, está conmigo y Rafael ahora. Está muy asustada, se siente culpable. No tenía idea, Sofía. Después de hablar con Julia, llamé al detective para informarle sobre esta nueva información. Me aseguró que enviarían protección adicional a casa de mi hermana y que investigarían cualquier contacto que David hubiera tenido con mi familia. Pasé el resto del día en un estado de ansiedad constante. Cada sonido me sobresaltaba. Cada notificación en mi teléfono me provocaba pánico. Laura, preocupada, sugirió que tal vez deberíamos irnos por unos días, quizás a la casa de sus padres en las afueras de la ciudad. Allí estaremos más seguras, dijo. Es una comunidad cerrada, con seguridad en la entrada. David no podría entrar tan fácilmente. La idea sonaba tentadora. Escapar, alejarme de todo esto. No puedo seguir huyendo indefinidamente, Laura. Respondí. Tengo que volver al trabajo, eventualmente. No puedo dejar que este hombre controle mi vida. No se trata de huir, Sofía. Se trata de darte tiempo mientras la policía lo encuentra. Mientras discutíamos nuestras opciones, llamaron a la puerta. Laura miró por la mirilla. Es la policía, dijo abriendo la puerta. El detective López, quien estaba a cargo de mi caso, entró con expresión seria. Señorita Mendoza, tenemos novedades sobre David Herrera. Me enderecé en el sofá, preparándome para lo que fuera a decir. Lo hemos localizado. Está usando una habitación de hotel al norte de la ciudad. Tenemos agentes vigilando el lugar ahora mismo. Estamos esperando la orden judicial para arrestarlo. Sentí una oleada de alivio. Gracias. Adiós. Pero hay algo más que debes saber, continuó. Hemos investigado a fondo el pasado de Herrera. Después del instituto, como ya le mencioné, estudió ingeniería informática. Se especializó en seguridad y redes. Es extremadamente habilidoso con la tecnología. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Laura. Significa que probablemente ha estado accediendo a sus cuentas digitales, señorita Mendoza. Sus redes sociales, su correo electrónico, posiblemente incluso las cámaras de su apartamento. Me quedé sin aliento. ¿Está diciendo que me ha estado espiando digitalmente también? Es muy probable. Encontramos en su habitación de hotel varios dispositivos electrónicos. Creemos que ha estado monitoreando sus movimientos a través de software espía en su teléfono y computadora. La idea de que David hubiera tenido acceso a mi vida digital, mis mensajes, mis fotos, me hizo sentir violada de una manera completamente nueva. ¿Qué debo hacer? Por ahora, le recomendaría que cambie todas sus contraseñas y, si es posible, que consiga un teléfono nuevo. Uno que él no conozca. Esa tarde, seguimos las recomendaciones del detective. Laura me prestó uno de sus viejos teléfonos y cambié todas mis contraseñas. El técnico informático de la policía revisó mi computadora y encontró, efectivamente, software espía instalado que permitía a David acceder a mi cámara y micrófono remotamente. Ha estado observándote a través de tu propia computadora, dijo Laura horrorizada. Me sentía enferma. Cada capa de esta situación revelaba un nivel más profundo de la obsesión de David. Al anochecer, recibimos una llamada del detective López. Tenemos la orden de arresto. Vamos a proceder con la detención de Herrera ahora mismo. Le informaremos en cuanto lo tengamos bajo custodia. Laura y yo nos quedamos esperando noticias, demasiado nerviosas para hacer otra cosa que no fuera mirar el teléfono. Después de lo que pareció una eternidad, el detective llamó nuevamente. Señorita Mendoza, tengo que informarle que David Herrera no estaba en la habitación del hotel cuando llegamos. Parece que salió hace aproximadamente una hora. Estamos buscándolo ahora. Mi corazón se hundió. ¿Cómo es posible? ¿No dijeron que lo estaban vigilando? Así es. Lo teníamos vigilado, pero de alguna manera logró evadir a nuestros agentes. Es posible que supiera que íbamos a por él. Un pensamiento aterrador me golpeó. Si tenía acceso a mi teléfono y computadora, ¿es posible que escuchara mi conversación con usted? ¿Que supiera que lo habían localizado? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Es una posibilidad que estamos considerando. Por eso es crucial que utilice únicamente el nuevo teléfono que le proporcionó su amiga. Vamos a aumentar la seguridad alrededor de usted y de su familia. No se preocupe, lo encontraremos.
pero sus palabras no me tranquilizaron. Si David había logrado evadir a la policía hasta ahora, ¿qué le impediría seguir haciéndolo? Detective, creo que no estoy segura aquí. Si David sabía que estaban tras él, es posible que también sepa que estoy en casa de Laura. Tiene razón. Voy a enviar a un par de agentes para escoltarlas a un lugar seguro. Un hotel bajo un nombre falso. No se preocupe, señorita Mendoza. No vamos a dejar que este hombre se le acerque. Después de colgar, Laura y yo empezamos a preparar lo esencial para pasar unos días fuera. Mientras empacaba, mi mente no dejaba de pensar en David. ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría planeando? Estaba metiendo mis medicamentos en el neceser cuando el timbre sonó. Laura fue a abrir. Deben ser los agentes, dijo. Pero cuando abrió la puerta, no eran los policías quienes estaban allí. Era mi hermana Julia, con los ojos enrojecidos por el llanto. Julia, ¿qué haces aquí? Pregunté alarmada. ¿Dónde está el policía que te estaba protegiendo? No lo sé, respondió, entrando apresuradamente. Salió a revisar algo fuera de la casa y nunca regresó. Dejé a mamá con Rafael y vine directamente aquí. ¿Viniste sola? Preguntó Laura, cerrando la puerta con llave. Es peligroso, Julia. David podría estar ahí fuera. Lo sé, pero tenía que verte, Sofía. Hay algo que necesitas saber. Algo importante sobre David. La miré confundida. ¿De qué estás hablando? Julia se sentó en el sofá, retorciéndose nerviosamente las manos. Recibí un correo electrónico esta tarde. De David. ¿Qué? ¿Por qué no llamaste a la policía inmediatamente? Lo hice, pero esto es algo que necesitaba decirte en persona. El correo contenía información sobre ti y David. Cosas que pasaron en el instituto que tú nunca me contaste. Fruncí el ceño, cada vez más confundida. ¿Qué tipo de información? Julia sacó su teléfono y me mostró el correo. A medida que lo leía, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. David había escrito un recuento detallado de nuestras interacciones en el instituto, pero con una perspectiva completamente distorsionada. Según él, habíamos tenido una relación secreta. Afirmaba que yo le había prometido que estaríamos juntos después de 15 años, cuando ambos hubiéramos logrado nuestras metas profesionales. Esto es completamente falso, dije devolviendo el teléfono a Julia. Sabes que es mentira, ¿verdad? Julia asintió. Por supuesto que lo sé, pero hay algo más, Sofía. Al final del correo, menciona que tiene pruebas de que alguien cercano a ti lo está ayudando. Alguien que le ha estado proporcionando información sobre tu vida, tus horarios, incluso el código de acceso a tu edificio. Sentí un escalofrío. ¿Estás sugiriendo que tengo un traidor entre mis conocidos? Eso parece, y dice que revelará quién es cuando finalmente estén juntos. El timbre sonó de nuevo, sobresaltándonos a las 3. Esta vez deben ser los policías, dijo Laura, acercándose a la puerta. Preguntaré quién es. ¿Quién es? Preguntó con voz firme. Policía. Venimos a escoltar a la señorita Mendoza y su amiga a un lugar seguro. Laura se giró hacia nosotras, asintiendo, y abrió la puerta. Efectivamente, 2 agentes uniformados estaban allí. Señorita Mendoza, señorita Vega, estamos aquí para llevarlas a un hotel seguro, dijo uno de ellos. El detective López nos envió. ¿Están listas para salir? Asentí tomando mi bolsa. Julia se levantó también. Mi hermana viene con nosotras, dije con firmeza. Puede quedarse sola. Los agentes intercambiaron miradas. No hay problema. Tenemos espacio en el vehículo. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, mi teléfono nuevo vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido, no confíes en la policía. David tiene contactos. Sal de ahí ahora mismo. Miré a los 2 oficiales que nos escoltaban. ¿Podría ser cierto? ¿Podría David tener cómplices dentro de la policía? Uno de los agentes me miraba fijamente y por un segundo creí ver algo extraño en sus ojos. Una mirada que me resultaba familiar. Miré el mensaje en mi teléfono y luego a los oficiales que nos escoltaban. No podía arriesgarme. Disculpen, dije con toda la calma posible. Olvidé algo importante. Necesito volver al apartamento un momento. El oficial que me había estado mirando frunció el ceño. Señorita Mendoza, no es seguro demorarse. Debemos irnos ahora. Será solo un minuto, insistí regresando hacia la puerta. En cuanto entramos, cerré la puerta y les mostré el mensaje a Laura y Julia. No sé quién envió esto, pero algo no está bien con esos oficiales. Julia llamó al detective López para verificar si había enviado a alguien. Su expresión cambió mientras hablaba. No ha enviado a nadie todavía. Está en camino, pero tardará al menos 15 minutos. Los golpes en la puerta se intensificaron. Señoritas, abran inmediatamente. Es una orden policial. Laura se movió hacia la ventana que daba a la escalera de incendios. Por aquí, rápido. Mientras bajábamos, escuchamos cómo la puerta se abría de golpe. No eran policías reales y ahora nos perseguían. Laura nos guió hasta una cafetería concurrida donde podríamos mezclarnos entre la gente. Llamé al detective López y acordamos encontrarnos en una comisaría cercana. 20 minutos después, relatábamos nuestra experiencia a López y a su compañera, la detective Torres. Si Herrera tiene contactos dentro de la policía, la situación es más grave de lo que pensábamos, dijo López preocupado. Las llevaremos a un refugio seguro, explicó Torres.
Un lugar que solo conoceremos López y yo. Mientras Torres organizaba el traslado con Laura y Julia, López me apartó para hablar en privado. Encontramos información que podría explicar la obsesión de Herrera con usted, dijo mostrándome varios documentos. Después del incidente en el instituto, fue internado en una clínica psiquiátrica. Lo diagnosticaron con trastorno de personalidad y erotomanía, una condición que lo hace creer que alguien está enamorado de él. ¿Está diciendo que cree genuinamente que yo lo amo? Exactamente. Para él, su rechazo fue solo una prueba de amor. Su mente distorsionó la realidad. Pero han pasado 15 años, dije incrédula. Este trastorno puede persistir décadas sin tratamiento adecuado. Y Herrera abandonó la terapia después de 3 meses. Me mostró un reporte policial de 5 años atrás. Herrera fue detenido por acosar a otra mujer, una profesora universitaria. Su método era similar: notas, vigilancia, intrusión en bienes en su vivienda. Pero las autoridades no conectaron este caso con su historial psiquiátrico. ¿Qué pasó con esa mujer? Tuvo que mudarse, cambiar de trabajo, reconstruir su vida. Creemos que Herrera la abandonó porque volvió a fijarse en Miriam y en usted. ¿Por qué yo? ¿Por qué después de tanto tiempo? Los 15 años podrían tener un significado simbólico para él. Quizás relacionado con esa promesa que cree que usted le hizo. Una oficial entró apresuradamente en la sala. Detective, hay un incendio en el edificio de apartamentos de la señorita Mendoza. Sentí que me faltaba el aire. ¿Mi edificio está en llamas? El fuego comenzó en su apartamento específicamente, explicó la oficial. Los bomberos están allí. Ahora, López se puso de pie. Esto no es coincidencia. Herrera está destruyendo evidencia o enviando un mensaje. Necesito ir allí, dije pensando en todas mis pertenencias. De ninguna manera, respondió López firmemente. Es exactamente lo que él quiere. Aunque entendía su lógica, la idea de perderlo todo era devastadora. López prometió que su equipo evaluaría los daños y recuperaría lo posible. El refugio resultó ser una casa pequeña en las afueras de 1900, la ciudad, fortificada con alarmas y cámaras de seguridad. Nadie sabe que este lugar existe excepto un puñado de oficiales de confianza, explicó Torres. Se utiliza para proteger a testigos en casos de alto riesgo. Después de que los detectives se fueron, las 3 nos sentamos en la sala, procesando lo ocurrido. ¿Cómo puede una persona causar tanto caos? Dijo Laura. Ha invadido tu casa. Te ha espiado, posiblemente ha sobornado a policías. Y ahora ha incendiado tu apartamento. Julia, revisando su teléfono, levantó la vista preocupada. Encontré un perfil suyo en una plataforma oscura. Sus publicaciones son inquietantes. Me mostró una página con entradas crípticas sobre un reencuentro y una unión definitiva. La última es de esta mañana, señaló. Dice, cuando todo arde solo queda lo esencial. Ella y yo, finalmente. Libres de distracciones, sentí náuseas. David no quería solo poseerme, quería aislarme, eliminar todo lo que pudiera distraerme de nuestra supuesta relación. A la mañana siguiente, López trajo noticias sobre el incendio. Los bomberos lo controlaron antes de que se extendiera, informó. Pero su apartamento sufrió daños considerables. Y encontraron un mensaje escrito en la pared que sobrevivió al fuego. ¿Qué decía? Pregunté, temiendo la respuesta. 15 años es solo el comienzo, respondió López, evitando mi mirada. El teléfono de Julia sonó interrumpiendo el silencio. Después de una breve conversación, nos miró con expresión sombría. Rafael recibió un paquete dirigido a mí. Era un álbum con fotos nuestras tomadas y nuestro conocimiento. Y una nota que decía, si quieres proteger a tu familia, dime dónde está Sofía. López inmediatamente llamó para aumentar la seguridad en casa de Julia, pero sus garantías sonaban huecas. David parecía ir siempre un paso por delante. Más tarde Laura me llevó aparte. Hay algo que no encaja, susurró. ¿No te parece extraño que David siempre sepa dónde estamos y qué hacemos? Ya oíste a López. Es un experto en tecnología. Probablemente nos ha estado espiando. Pero cambiamos nuestros teléfonos. Y este lugar es secreto. ¿A menos que? ¿A menos que qué? Laura miró hacia Julia, que estaba absorta en su teléfono. A menos que alguien le esté pasando información. Desde dentro. Seguí su mirada y negué con la cabeza. No, imposible. Julia jamás haría algo así. Piénsalo. Fue ella quien recibió el correo de David. Ella quien llegó a tu apartamento justo cuando aparecieron los falsos policías. Y ahora ese paquete enviado a su casa. ¿Estás sugiriendo que mi propia hermana está conspirando con un acosador? Susurré, incrédula. Solo digo que las coincidencias son notables. No quería creerlo. Julia y yo siempre habíamos sido cercanas. Sí. Hubo algo de rivalidad cuando éramos adolescentes, pero nada serio. La vigilaré, dije finalmente. Pero no puedo creer que sea ella. Esa noche mientras Julia dormía, revisé discretamente su teléfono. No encontré nada sospechoso en sus mensajes o llamadas recientes. Estaba a punto de devolverlo cuando decidí revisar su correo electrónico. Lo que encontré hizo que mi corazón se detuviera. En su bandeja de entrada había varios correos intercambiados con una dirección que solo contenía números. Abrí el más reciente. Enviado esa misma tarde. Todavía está en el refugio. Torres y López se turnan vigilando. No podré darle la dirección exacta sin levantar sospechas. Necesito más tiempo.
No olvides nuestro acuerdo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Laura tenía razón. Mi propia hermana, mi Julia, era la traidora. Apenas podía respirar mientras miraba la pantalla del teléfono de Julia. Las pruebas estaban allí, innegables. Mi propia hermana estaba colaborando con David, el hombre que había convertido mi vida en un infierno. Volví a dejar el teléfono exactamente donde lo había encontrado y regresé a mi habitación, intentando no hacer ruido. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de entender por qué Julia haría algo así. ¿Qué acuerdo tenía con David? ¿Por qué traicionarme de esta manera? No dormí en toda la noche. Al amanecer, cuando escuché que Laura se levantaba, fui directamente a su habitación. Tenías razón, susurré, cerrando la puerta tras de mí. Es Julia. La encontré, intercambiando correos con David. Laura se llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Estás segura? Le conté lo que había descubierto. Laura me escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a determinación. Necesitamos un plan, dijo finalmente. No podemos simplemente confrontarla. Si sabe que la descubrimos podría alertar a David inmediatamente. Tampoco podemos decírselo a López o Torres todavía, añadí. No sabemos si hay más personas involucradas. Incluso podrían ser los amigos que David menciona tener en la policía. Laura asintió. Tenemos que establecer una trampa. Darle a Julia información falsa que ella pueda transmitir a David. Y estar preparadas cuando él aparezca. La idea era arriesgada, pero parecía nuestra mejor opción. Decidimos que le diría a Julia que estaba cansada de esconderme, que planeaba regresar a mi apartamento incendiado para recoger lo que quedara de mis pertenencias. Estaría fuera del refugio, vulnerable, el lugar perfecto para que David me interceptara. Solo que no sería yo quien iría, sino un oficial de policía que se parecía a mí, junto con un equipo de agentes encubiertos. López y Torres tendrían que ser informados, pero nadie más. Cuando Julia se despertó, actué como si nada hubiera cambiado. Desayunamos juntas, hablando de trivialidades, mientras yo sentía que cada palabra era una mentira. Después del desayuno, cuando Laura salió a la ducha, aproveché para hablar con mi hermana. Julia, estoy cansada de vivir así, le dije, intentando sonar genuinamente agotada. No puedo seguir escondida para siempre. Sofía, no es seguro que salgas, respondió con genuina preocupación en su voz, o al menos así me pareció. David sigue ahí fuera. Lo sé, pero necesito hacer algo. Quiero ir a mi apartamento, ver qué puedo recuperar. López dijo que el fuego no lo destruyó todo. Pero es exactamente lo que David espera que hagas, protestó Julia. Probablemente, pero no puedo seguir viviendo con miedo. Además, estoy segura de que la policía puede arreglar algún tipo de protección. Julia parecía genuinamente preocupada, pero finalmente asintió. Entiendo cómo te sientes. ¿Cuándo planeas ir? Mañana por la mañana. Voy a hablar con López hoy. Esa misma tarde, cuando Torres vino a revisar el refugio, Laura y yo pedimos hablar con ella en privado. Le contamos lo que habíamos descubierto sobre Julia y nuestro plan para atrapar a David. Torres estaba sorprendida, pero rápidamente entendió la gravedad de la situación. Es arriesgado, pero podría funcionar, dijo después de considerarlo. Hablaré con López, y solo con él. Si hay filtraciones en el departamento, no podemos arriesgarnos a que otros lo sepan. El resto del día transcurrió con una tensión casi insoportable. Cada vez que Julia me miraba o me hablaba, tenía que luchar contra el impulso de confrontarla, de preguntarle por qué me había traicionado. Pero me mantuve firme en nuestro plan. Esa noche, antes de irse, Torres me mostró una foto en su teléfono. Esta es la oficial Ramírez. Tiene aproximadamente tu complexión y altura. Con una peluca y la ropa adecuada, podría pasar por ti desde cierta distancia. Miré la foto, impresionada por el parecido. Puede funcionar, admití. ¿Cuándo implementaremos el plan? Mañana, como le dijiste a tu hermana. López y yo estamos organizando todo. Tendremos equipos encubiertos en el perímetro del edificio y dentro del apartamento. Si David aparece, lo atraparemos. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparándome para interpretar mi papel. Tenía que actuar como si realmente fuera a mi apartamento, mientras en realidad me quedaría en el refugio con un par de oficiales. Cuando Julia entró en la cocina, estaba vestida y aparentemente lista para salir. ¿Vas a algún lado? Le pregunté, fingiendo casualidad. Pensé en acompañarte, respondió. No deberías ir sola. Esto no estaba en nuestros planes. Si Julia venía conmigo, vería que no era yo quien iba al apartamento. No es necesario, dije rápidamente. López enviará a alguien para escoltarme. Además, sería mejor que te quedaras aquí con Laura. Julia insistió, pero finalmente logré convencerla de que sería más seguro para ella quedarse. Vi una sombra de frustración cruzar su rostro y me pregunté si ya había alertado a David sobre mis planes. López llegó al refugio a las 10 de la mañana, acompañado por la oficial Ramírez, ya vestida como yo. El parecido era notable. Todo está listo, dijo López en voz baja. Tenemos agentes posicionados en todo el edificio y sus alrededores. Si Herrera aparece, lo atraparemos. Ramírez y López se fueron, mientras Torres se quedó conmigo y Laura. Julia había ido a su habitación, supuestamente para leer, pero yo sabía que probablemente estaba comunicándose con David. ¿Crees que funcionará? Le pregunté a Torres. Es nuestro mejor intento hasta ahora, respondió. Herrera es inteligente,
pero si realmente cree que estarás allí, vulnerable, podría arriesgarse a salir de su escondite. Una hora después, el teléfono de Torres sonó. Habló brevemente y luego colgó. Su expresión tensa. Están en posición. Un sospechoso ha sido visto en las cercanías del edificio. Podría ser Herrera. Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. David había mordido el anzuelo. Media hora más tarde, Torres recibió otra llamada. Esta vez su rostro palideció mientras escuchaba. ¿Qué sucede?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. El sospechoso desapareció. Y López no responde a las comunicaciones. En ese momento escuchamos un ruido en la entrada. Torres sacó su arma inmediatamente y nos hizo señas para que nos moviéramos detrás de ella. Laura y yo retrocedimos hacia la cocina, mientras Torres avanzaba lentamente hacia la entrada. «Policía, identifíquese», gritó. No hubo respuesta. Solo un silencio inquietante. Torres se acercó más a la puerta y de repente ésta se abrió violentamente golpeándola en la cara. Torres cayó hacia atrás, aturdida por el impacto. Un hombre entró rápidamente, vestido completamente de negro y con el rostro cubierto. Detrás de él apareció Julia. «Julia», exclamé, sin poder creerlo. «¿Qué has hecho?» «Lo siento, Sofía», respondió, su voz extrañamente calma. Pero esto tenía que terminar. El hombre de negro se quitó la máscara, revelando su rostro. No era David, era un hombre que nunca había visto antes. «¿Quién eres tú?», preguntó Laura, confundida. Antes de que pudiera responder, otra figura apareció en la puerta. Esta vez reconocí inmediatamente los ojos detrás de las gafas negras y gruesas. David Herrera había llegado. «Hola, Sofía», dijo, con una voz suave que me heló la sangre. «Por fin estamos juntos de nuevo». Torres intentó alcanzar su arma que había caído al suelo, pero el hombre desconocido fue más rápido y la pateó lejos de su alcance. «No te molestes, detective», dijo David, sin apartar los ojos de mí. «Tu compañero López está ocupado en este momento, siguiendo a una falsa Sofía por la ciudad. Una táctica inteligente, debo admitir, pero predecible». «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Laura, interponiéndose entre David y yo. David sonrió, señalando a Julia. «Tengo que agradecer a la hermana de Sofía. Ha sido muy colaboradora». Miré a Julia sintiendo una mezcla de rabia y confusión. «¿Por qué, Julia? ¿Por qué me traicionarías así?» Julia evitó mi mirada. «No lo entenderías, Sofía. Siempre has sido la perfecta, la exitosa, la doctora. Brillante, yo siempre fui tu sombra». «¿De qué estás hablando?» «Nunca te he tratado así. No tenías que hacerlo. Todo el mundo lo hacía por ti. Julia, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana?» «Julia, tu hermana ya era jefa de residentes a tu edad. Toda mi vida escuchando lo maravillosa que eras». «Eso no justifica esto», intervino Laura indignada. «David me entiende», continuó Julia mirando al hombre con una expresión que me revolvió el estómago. «Él sabe lo que es vivir a la sombra de alguien. Ser ignorado, rechazado». De repente, todo encajó. No era solo una traición, era una venganza. Julia había estado resentida conmigo durante años y David había aprovechado ese resentimiento. David dio un paso hacia mí y sentí que mi cuerpo se congelaba de miedo. 15 años, Sofía, dijo, casi en un susurro. He esperado 15 años por este momento. Ahora finalmente podemos estar juntos, como siempre debió ser. «Estás enfermo, David», respondí, intentando mantener la calma. «Necesitas ayuda». «Lo que necesito es a ti», respondió acercándose más. «Y ahora te tengo». El hombre desconocido mantenía a Torres controlada, mientras Julia bloqueaba la salida. David sacó algo de su bolsillo, un pequeño frasco y un pañuelo. «No te preocupes», dijo con voz tranquilizadora que solo aumentó mi terror. «Solo para que el viaje sea más cómodo». Comprendí con horror que planeaba sedarme y llevarme con él. Este era su plan final. No solo acecharme o invadir mi vida, sino poseerme completamente. Laura, viendo lo que estaba a punto de suceder, se lanzó repentinamente contra David. Lo tomó por sorpresa, haciéndolo tambalear hacia atrás. El frasco cayó al suelo, rompiéndose. «¡Corre!» «Sofía», gritó Laura. No tuve tiempo de pensar. Corrí hacia la cocina, buscando una salida, una forma de pedir ayuda. Sabía que Laura no podría contener a David por mucho tiempo. Detrás de mí, escuché un grito y el sonido de un golpe. Luego, pasos acercándose rápidamente. David estaba viniendo por mí y no había a dónde ir. Corrí hacia la cocina sabiendo que tenía segundos antes de que David me alcanzara. Busqué frenéticamente algo que pudiera usar como mis ojos se posaron en un cuchillo grande sobre la encimera. Lo agarré justo cuando David aparecía en la entrada. «No hay salida, Sofía», dijo, avanzando lentamente hacia mí. «No hagas esto más difícil». «Aléjate de mí», respondí, sosteniendo el cuchillo frente a mí con manos temblorosas. David sonrió, como si mi resistencia le divirtiera. «Siempre me gustó esa parte de ti, tu espíritu, tan diferente de tu hermana que se rindió tan fácilmente». «¿Qué le hiciste a Julia?», pregunté intentando ganar tiempo. «¿Cómo la convenciste de traicionarme?». «No tuve que hacer mucho. Ya estaba resentida contigo. Solo necesitaba a alguien que la escuchara, que la valorara. Le ofrecí eso, más cierta compensación económica. Resultó ser bastante fácil de persuadir».
Mientras hablaba, David continuaba acercándose. Yo retrocedía, manteniendo el cuchillo entre nosotros. ¿Y qué planeas hacer ahora?, pregunté. ¿Secuestrarme? ¿Llevarme a algún lugar donde nadie pueda encontrarme? Prefiero llamarlo comenzar nuestra vida juntos. Respondió con inquietante naturalidad. Tengo todo preparado. Una casa en las montañas, lejos de todos. Solo tú y yo, como siempre debió ser. Su mirada me provocó escalofríos. No había duda de que este hombre creía sinceramente que teníamos un futuro juntos. David, esto no es amor. Dije, intentando razonar con él. Es obsesión. Necesitas ayuda. Su expresión se endureció. Lo que necesito es que dejes ese cuchillo y vengas conmigo. Ahora. En ese momento escuché un ruido desde la sala. Alguien estaba moviéndose. David también lo oyó y se distrajo momentáneamente. Aproveché esa fracción de segundo para lanzarme hacia la puerta trasera de la cocina, que daba al jardín. Corrí atravesando el pequeño patio, dirigiéndome hacia la calle. Podía escuchar los pasos de David detrás de mí, acercándose rápidamente. Era más rápido que yo, y lo sabía. No podría escapar simplemente corriendo. Vi una casa vecina con luces encendidas. Si pudiera llegar allí, pedir ayuda. Estaba a mitad de camino cuando sentí que una mano me agarraba del cabello, tirando con fuerza hacia atrás. El dolor me hizo gritar y caer al suelo. David estaba sobre mí, su rostro deformado por la rabia. ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo?, gritó sujetándome los brazos contra el suelo. Estoy tratando de ayudarte, de salvarte. Luché contra su agarre, pero era demasiado fuerte. El cuchillo que había llevado conmigo cayó a unos metros de distancia, fuera de mi alcance. Suéltame. Grité esperando que alguien me escuchara. Ayuda, por favor, alguien. David me tapó la boca con una mano. Nadie va a ayudarte. Tu hermana se encargó de que los vecinos supieran que habría ejercicios policiales en la zona hoy. Cualquier grito o conmoción será ignorado. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. ¿Realmente Julia había planeado todo con tanto detalle? ¿Tanto me odiaba? David sacó algo de su bolsillo. En la penumbra del jardín reconocí otro pañuelo y un pequeño frasco. Esto será rápido, murmuró, vertiendo el líquido en el pañuelo. Luché con todas mis fuerzas, sacudiendo la cabeza, intentando liberar mis brazos. En medio de nuestra lucha, escuché una voz. Suéltala ahora mismo. David se giró, sorprendido. A pocos metros de nosotros, tambaleándose pero en pie, estaba la detective Torres. Tenía un corte en la frente y sostenía su arma con manos temblorosas. Aléjate de ella, Herrera, ordenó Torres. Se acabó. David no se movió, manteniéndome firmemente sujeta. Baje el arma, detective, dijo con calma inquietante. Ambos sabemos que no puede disparar. Podría herir a Sofía. Torres mantuvo el arma apuntando hacia nosotros, pero vi la duda en sus ojos. Era cierto. Desde ese ángulo y con David usándome como escudo, era un disparo arriesgado. Los refuerzos vienen en camino, dijo Torres. No tienes escapatoria. Suéltala y entrégate. David se rió. ¿Refuerzos? ¿Se refiere al detective López, que sigue persiguiendo fantasmas por la ciudad? ¿O a los oficiales que mi socio ya ha neutralizado? No, detective. Creo que estamos solos aquí. Mientras hablaban, intenté alcanzar el cuchillo que había caído, cerca. Mis dedos rozaron el mango, pero no podía agarrarlo. De repente, vi movimiento detrás de Torres. Era Julia, acercándose sigilosamente con algo en la mano. Iba a atacar a Torres por la espalda. ¡Cuidado! Detrás de usted, grité. Torres se giró justo a tiempo para ver a Julia abalanzarse sobre ella. Ambas cayeron al suelo, luchando por el control del arma. El disparo que siguió resonó en la noche silenciosa. David, distraído por el ruido, aflojó ligeramente su agarre. Fue todo lo que necesité. Estiré mi brazo, agarré el cuchillo y en un movimiento desesperado, se lo clavé en el muslo. David gritó de dolor y me soltó. Me arrastré lejos de él, intentando llegar donde estaban Torres y Julia. El disparo había cesado su lucha. Julia yacía inmóvil, mientras Torres se incorporaba lentamente. ¿Está bien?, le pregunté a Torres acercándome. Sí, respondió, respirando con dificultad. El disparo no le dio a nadie. Se desvió al suelo. Torres miró hacia donde estaba Julia. Mi hermana estaba consciente, pero claramente en shock. El arma ahora estaba en manos de Torres. ¿Y David?, preguntó Torres mirando alrededor. Me giré para ver que David ya no estaba donde lo había dejado. A pesar de su herida, había logrado levantarse y estaba cojeando hacia la calle, dejando un rastro de sangre. «Se escapa», exclamé. Torres intentó ponerse de pie para perseguirlo, pero estaba demasiado débil. El golpe que había recibido en la casa la había dejado aturdida. Llamé a refuerzos, dijo entregándome su teléfono. Yo vigilaré a su hermana, llamé al número de emergencia que Torres me indicó, reportando lo sucedido y dando la descripción y dirección de huida de David. Mientras tanto, escuchamos sirenas a lo lejos. Alguien, quizás un vecino, había escuchado el disparo después de todo. Los minutos siguientes fueron un borrón de actividad. Llegaron patrullas, una ambulancia, más detectives.
Laura fue encontrada en la casa, inconsciente pero viva. El cómplice de David había desaparecido, y Julia. Mi hermana fue esposada y llevada a una patrulla, sin resistirse, sin mirarme a los ojos ni una sola vez. Pasaron horas antes de que todo se calmara. Me senté en la ambulancia mientras un paramédico atendía mis heridas, mayormente rasguños y contusiones. El detective López finalmente llegó, claramente frustrado por haber sido engañado. ¿Alguna noticia sobre David?, le pregunté cuando se acercó. Todavía no, respondió con pesar. Establecimos puestos de control en todas las carreteras principales. Estamos revisando hospitales y clínicas por si busca atención médica para su herida. Lo encontraremos, Sofía. Pero algo en su tono me dijo que no estaba completamente seguro. Días después me encontraba en un nuevo refugio, esta vez custodiado por agentes federales. Laura estaba conmigo, recuperándose de una conmoción cerebral leve. Julia había confesado todo. Como David la había contactado meses atrás. Como le había ofrecido dinero y comprensión. Como juntos habían planeado mi secuestro. ¿Hay noticias?, preguntó Laura cuando López vino a visitarnos. Lo siento, respondió. Parece que Herrera tenía todo planeado. Encontramos un auto abandonado cerca de la frontera, con rastros de sangre que coinciden con su tipo. Creemos que pudo haber cruzado a otro país. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. David seguía libre. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué significa esto para mí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Significa que tendremos que tomar precauciones adicionales, explicó López. Protección constante, al menos por un tiempo. Posiblemente incluso un cambio de identidad. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. No podría volver a mi trabajo. En el hospital, a mi rutina, a mis amigos. Todo por un hombre que decidió que me poseía. Y una hermana que decidió traicionarme. Un mes después, me mudé a otra ciudad bajo un nombre diferente. El programa de protección a testigos me proporcionó documentos nuevos. Un apartamento modesto y ayuda para encontrar trabajo en una clínica privada. Laura decidió venir conmigo, negándose a dejarme sola después de todo lo que habíamos pasado. Intenté reconstruir mi vida, día a día. A veces lograba pasar horas sin pensar en David, en Julia, en todo lo que había perdido. Pero otras veces, el miedo regresaba en oleadas. Al ver a alguien con gafas negras en la calle. Al percibir un perfume masculino similar. Al escuchar pasos detrás de mí en la noche. 6 meses después de mudarme, recibí una carta sin remitente. No tenía que abrirla para saber de quién era. La llevé inmediatamente a mi contacto en el programa de protección, quien la envió al laboratorio para análisis. No contenía huellas ni saliva en el sobre, solo unas pocas líneas mecanografiadas. 15 años fueron solo el comienzo, Sofía. El tiempo no significa nada cuando se trata de amor verdadero. Estaré esperando. Siempre estaré esperando. Y ahora. Esperando. Y algún día, cuando menos lo esperes, volveré a estar cerca. Tan cerca que podré oler tu perfume, ver tu sonrisa, sentir tu presencia. Como antes, como siempre. La policía inició una nueva búsqueda, rastreando el origen de la carta, reforzando mi seguridad, revisando cada cámara y registro en la ciudad. Pero sabía, en lo profundo de mi ser, que no lo encontrarían. David era paciente. David era meticuloso. David podría esperar años si fuera necesario. Y yo viviría sabiendo que, en algún lugar, alguien seguía observándome, esperando el momento perfecto para terminar lo que había comenzado. Alguien que una vez había vivido escondido en mi casa, y que ahora vivía escondido en las sombras, alimentando su obsesión, planeando su regreso. Cada noche, antes de dormir, reviso 2 veces cada cerradura, cada ventana. Miro debajo de la cama, dentro del armario. Y aún así, a veces, cuando el silencio de la noche es absoluto, puedo jurar que escucho una respiración que no es la mía. Percibo un olor a perfume masculino que no debería estar allí. Y me pregunto, ¿volverá a estar viviendo escondido en mi casa?